Bueno, buenas tardes a todos. La mayoría me conocéis, soy médico de atención primaria y vengo a hablar del dolor crónico oncológico en atención primaria. No soy una experta en dolor y voy a hablar de lo que vemos habitualmente. Antes de nada, agradecer al Colegio Médico y al doctor López la oportunidad que me da de estar hoy aquí y de haber revisado este tema que me ha hecho reflexionar algunas cosas este tiempo que lo estuve preparando. No soy una experta en dolor ni sé de técnicas invasivas, pero sí los médicos de atención primaria sabemos de dolor porque es una de las patologías más frecuentes que vemos en nuestro día a día. Se estima que el 50% de las consultas son por dolor y de esas la mitad por dolor crónico. Y esto tiene una trascendencia mayor en Orense, que tenemos una población envejecida con mucha patología crónica y el dolor crónico está asociado a enfermedades crónicas y a gente mayor, que es lo que también tenemos en Orense distintivo con otras zonas. ¿Qué es el dolor? Esto lo sabemos todos. Cuando hablamos de dolor todos nos entendemos perfectamente. Es una percepción que además la mayoría hemos sentido en algún momento de nuestra vida y que no hace falta, nos entendemos perfectamente cuando hablamos de dolor. Pero sí, y una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve preparando y que nunca la había leído, era que el dolor lo deberíamos considerar como el quinto signo vital. Y es verdad, lo mismo que registramos tensión, lo mismo que registramos pulso, quizá deberíamos también registrar si el paciente tiene dolor o no y la intensidad del mismo en la mayoría de los procesos que atendemos, por la trascendencia que eso tiene en el abordaje de la mayoría de las patologías que vemos. Pero vamos a hablar de dolor crónico, que es totalmente diferente del dolor agudo, de ese dolor que no vale para nada, que es totalmente inútil desde el punto de vista biológico, que no nos alerta de nada, que no tiene ninguna utilidad, que permanece independientemente de que se haya resuelto el cuadro que lo ha originado, que es una enfermedad en sí misma y en el que no tenemos que tratar el origen, sino que lo que tenemos que tratar son las consecuencias del mismo. Es un dolor que se asocia a un impacto importante en la calidad de vida, es un dolor que condiciona gran consumo de recursos sanitarios y que además se asocia a absentismo laboral y, por tanto, se convierte en un problema sanitario importante. El dolor crónico es aquel que dura más de 3 meses, como todos sabéis, y la primera causa de dolor crónico es la artropatía degenerativa. Y si lo pensáis, raro es el día que en la consulta del día a día no vemos un dolor lumbar. Eso es, a veces piensas, digo, yo tengo epidemia de dolor lumbar. En segundo lugar está el cáncer y en tercer lugar, con mucha menos frecuencia, mucho menos prevalente, pero mucho más incapacitante, está el dolor neuropático, que además es más difícil de detectar o se nos escapa con mayor facilidad. Esto hizo que en el 2003 los organismos europeos, ante la situación de infravaloración, infratratamiento del dolor crónico, se plantearan alertar a los países para que cambiara el manejo del dolor. Esto hizo que la Asociación para el Estudio del Dolor, la Asociación Internacional en Montreal, en el año 2010, generara un manifiesto que luego se convirtió para las federaciones europeas en una hoja de ruta que marcaba a los países cómo manejar el dolor crónico. En España esto se tradujo en el año 2012 dentro del marco y la estrategia del abordaje a la cronicidad en un documento de consenso avalado por muchas sociedades científicas y por muchas comunidades autónomas, que acabó con unos planes estratégicos que se desarrollaron más o menos en diferentes comunidades autónomas. Y yo creo que esto fue lo que hizo que en el año 2013, si os acordáis, en la productividad se nos recomendara registrar A0101, dolor crónico no oncológico. Y esto se acompañó, no sé si os acordáis, de un documento que nos mandaron, procedimiento de atención a pacientes con dolor crónico no oncológico. En el documento venía la definición del dolor, el posicionamiento de los fármacos, unos algoritmos de manejo y ese documento quedó ahí. Ese año se nos dijo que registráramos, pero solo, como siempre, se valoraba
no se valoraba solo cuantificar el registro, no se valoraba si lo hacías, si lo abordabas, si lo tratabas, solo nos pedían registrar y eso quedó ahí muerto. Si entramos en la intranet del Sergas y hay que entrar con un buscador en gallego, porque yo intenté entrar con dolor y no encontraba nada, pero si entras en el buscador de la intranet y pones DOR, hay mogollón de documentos, entre ellos el del 2013, y ahí se para, hasta que en el 2017, en abril, aparece un curso online de dolor crónico no oncológico y en noviembre de 2017, en el EOXI de Coruña, establecen un circuito asistencial de consulta e dolor dentro de todos los documentos que estamos recibiendo para e-consultas. Ellos marcan un circuito acompañado, como no podía ser de otra forma, de una hoja distintiva para derivar a los pacientes. Y en este circuito lo que llama la atención, el circuito está bien, posiblemente nosotros encontremos dentro de unos meses uno parecido en nuestra EOXI. El documento está bien, pero llaman la atención algunas cosas. Una de las cosas que llaman la atención es que es un documento para derivar de atención primaria y atención primaria no ha participado para nada en la elaboración del documento, solo el servicio de anestesia y la dirección asistencial. Llama la atención también, pero esto dentro del marco de todas las e-consultas, la posibilidad de rechazar la consulta. Y después el resto está bien, ellos se comprometen a contestar la consulta en 10 días y eso generaría una consulta presencial. También llama la atención cuando derivas a alguien en la unidad del dolor que dependiendo de la prioridad, la consulta presencial pueda realizarse en 10 días, 30 días o si la prioridad es 3, en 90 días. Cuando eso es una unidad, cuando te ves desbordado y mandas a la unidad de dolor porque ya no sabes cómo manejar. Bueno, pues el dolor crónico es un dolor de gran importancia y además tenemos datos de España. Este estudio en 5 países europeos, en Japón y en Estados Unidos, sobre prevalencia e impacto del dolor, habla de que la prevalencia es muy importante, del 20% y del 17% en España. Habla de la gran cantidad de gente que tiene dolor diario y con alta intensidad. Llama la atención que de la gente que tiene dolor intenso, solo el 80% tienen tratamiento prescrito, del alto impacto en la calidad de vida similar al del cáncer y del absentismo laboral que condiciona. Y aquí sí que llama la atención la diferencia que hay entre el absentismo en España en relación con el dolor crónico comparado con Europa, que es casi el doble, es mucho mayor. ¿Vosotros veis los de...? Además, en otro estudio que no estáis referenciado, llama la atención, a mí me llama muchísimo la atención, que 1/3 de los pacientes piensan que no sabemos cómo manejar su dolor crónico, piensan que los profesionales no somos capaces de manejar el dolor. Bueno, pues, ¿qué hacemos cuando nos encontramos a un paciente con dolor crónico? Son múltiples las patologías que pueden condicionar el dolor crónico y, por tanto, el abordaje va a depender de si es una neuralgia posherpética, si es un dolor lumbar, pero independientemente del abordaje de la patología en concreto, su buena historia, exploración, las pruebas complementarias, de cara a establecer la sospecha diagnóstica, independientemente del origen del dolor, cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor crónico hay 3 cosas que debemos valorar, porque de ello va a depender el tipo de tratamiento que le demos, que es totalmente diferente. Una es el tipo de dolor al que nos enfrentamos, la intensidad del mismo y el impacto en la calidad de vida y la funcionalidad del paciente. Y según eso estableceremos el plan individualizado de tratamiento y el tratamiento será uno u otro dependiendo de esas características. El tipo de dolor. El tipo de dolor a veces es un dolor claramente nociceptivo o neuropático, pero muchas algias y sobre todo algias crónicas de origen osteomuscular acaban transformándose en un dolor mixto porque acaban con un componente neuropático sobreañadido al dolor nociceptivo. Y posiblemente esto es lo que pueda condicionar que muchas veces la no respuesta al dolor al tratar solo un componente del dolor. Un capítulo aparte merece el dolor psicógeno, es ese dolor de tan difícil manejo,
que además nos frustra porque en el fondo piensas, se me puede estar escapando algo, hay algo debajo que está condicionando ese dolor y buscas y pruebas y no encuentras. Y la verdad es que cuando lo que duele es la vida es muy difícil de abordar ese tipo de dolor. Y los pacientes están porque a ellos les duele y en realidad el sentimiento de dolor es el mismo, pero es de muy, muy difícil manejo. El dolor neuropático, como decíamos, es un dolor menos frecuente, pero es un dolor mucho más incapacitante y además, como comentábamos, que a veces está infravalorado. Las características son diferentes y sobre todo se acompaña de alodinia. Y cuando es claro, pues es una alergia posherpética, lo ves muy claro, pero a veces cuando es un dolor mixto es más difícil de ver. Esto ha hecho que se hayan desarrollado cuestionarios de ayuda para el dolor neuropático y aparte hay un documento que me imagino que lo tendréis, que nos lo han dado hace poquito y que está muy bien porque resume en 6 hojitas las características del dolor neuropático y es de ayuda. Estos son aquellos pacientes que dicen es que me duele que me toquen las sábanas. Eso nos debe de poner alerta para que nos enfrentamos a un dolor neuropático. Y de estos dos cuestionarios, el primero, el cuestionario DN4, los dos están validados al español. Este es muy sencillito, son 4 preguntas y bueno, con un punto de corte de 4 y una especificidad que llega al 90%, podría asumirse en atención primaria su realización. El otro cuestionario consta de 5 preguntas sobre síntomas, la valoración de la alodinia y un test que valora el umbral del dolor comparando el pinchazo con una aguja en una zona dolorosa y otra zona no dolorosa y valorando si hay cambios en el umbral del dolor tanto por encima como por debajo. Yo ya lo veo un poco más complicado para por lo menos realizar en el día a día, aunque en determinadas circunstancias por supuesto que ayuda, son test muy bien hechos, son cuestionarios muy estructurados. Este punto de corte, este test lo tiene en 12 y a mayor puntuación, va asociado a mayor grado de incapacidad. Y la intensidad del dolor. La intensidad del dolor, teniendo en cuenta que el dolor es un síntoma subjetivo, es a veces muy difícil de valorar y es muy difícil comparar de un paciente a otro por la subjetividad en relación con el dolor. Para valorar la intensidad del dolor tenemos muchas escalas. Escalas unidimensionales, bien verbales, bien numéricas, bien de gráficos como la escala de las caras, pero la que es más utilizada y la que se aplica con mayor frecuencia es la escala analógica visual. Cuando, yo no sé si lo tenéis, pero yo lo tengo guardado desde aquella, cuando vino en el 2013 aquel documento, nos mandaron esto también de la Xunta, nos mandaron una escala visual, ¿no? Es una escala, todos la conocéis, de 10 centímetros, el paciente pone la rayita donde le parece que tiene dolor y por detrás te lo cuantifica. En todos los sitios pone, estas escalas son de muy fácil aplicación en atención primaria, son muy fáciles, muy fáciles. Yo tengo que confesar que no la aplico de una forma sistemática, pero desde que estoy preparando esto, dije, bueno, vamos a aplicarlo, por lo menos, no en todos, porque es imposible con los día a día que tenemos, en muchos pacientes. ¿Cuánto le duele? Márqueme, moito. Pero, bueno, a ver, doutora, é que non podo, doeme moito, moitísimo, non lle sei dicir. Y no entendía, digo, pero bueno, me está pasando a mí. Hasta que hace un mes vino un Angor inestable al centro, llamamos al 061, vino la medicalizada y la enfermera, en el protocolo deben de tener, valorar la intensidad del dolor con una escala numérica. La señora en la camilla, con dolor, mire, de 0 a 10, ¿cuánto le duele? Moito. Pero mire, máis ou menos, non lle podo dicir. Ya a la tercera le dijo, mire, 5 más o menos. Bueno, no le consiguió sacar un número. Entonces, antes de marcharse, aproveché para preguntarle, digo, mira, me llama la atención la respuesta a la escala de valoración del dolor, ¿esto te pasa habitualmente? Dice, dificilísimo. Ahora, en todos los libros pone, son escalas de fácil aplicación
y muy fáciles de usar en atención primaria. Bien, es verdad que cuando consigues que un paciente te diga cuánto le duele 6 y cuando le pones tratamiento y al cabo de un mes te dice le duele 4, son muy, muy útiles. Si se considera dolor moderado por debajo de dolor leve por debajo de 4, moderado de 4 a 7 y dolor intenso por encima de 7. Y la escala de las caras, esta escala sí que es más fácil porque te dirige mucho más. ¿Os dejo ver? Te dirige mucho más y, por ejemplo, para pacientes en los que la escala analógica visual es difícil, es más fácil. La verdad es que yo la que estoy utilizando es esta y, bueno, creo que me voy a poner con la otra a ver qué pasa. Y el impacto del dolor. Es muy importante también valorar el impacto del dolor. Esto hay también 1000 escalas multidimensionales, valoran el impacto del dolor a distintos niveles, para aplicar de forma sistemática en atención primaria, complicado. Pero aunque no lo hacemos de una forma sistemática, lo hacemos habitualmente. Ese paciente que sabes que está de baja, que se sienta y le ves la cara de que el mundo se le está cayendo encima, que te dice que ya no sale a jugar la partida, que viene y te dice y es que no soy capaz de dormir. Pero de todas esas escalas, que hay muchas, traje esta aquí por una razón. Este test, que también está validado al español y que como veis, bueno, ahí no se ve muy bien, consta de 15 preguntas que valoran la intensidad del dolor, la localización del dolor, arriba, el cómo, esa pregunta me encanta porque dice que en las últimas 24 horas con el tratamiento de dolor, ¿cuánto ha reducido la intensidad del dolor? Y luego el impacto, valora también el impacto. Pero lo puse aquí porque en el documento de la Xunta de Consenso, uno de los criterios para poder derivar a la unidad del dolor es que en 6 meses haya mejorado por lo menos de un 2,5% en la valoración del Bright Pain Inventory para poder derivar. Sí, pero aplicarlo de una forma sistemática me parece complicado. Bien, ya sabemos el tipo de dolor, ya sabemos su intensidad y el impacto que condiciona, y entonces tenemos que elegir tratamiento y casi pensamos en fármacos. Pero antes de los fármacos tenemos que abordar todo el abordaje no farmacológico del dolor. Es muy, muy importante saber también en ese momento aprovechar la oportunidad para el ejercicio, valorar la pérdida de peso, valorar todas aquellas intervenciones que pueden ayudarnos a manejar el dolor. Y también es muy importante tener objetivos y metas claras y realistas. En un paciente con un dolor crónico, probablemente en la mayoría de los casos, el objetivo dolor cero sea inalcanzable. Pero si conseguimos que una persona consiga dormir, tenga un EVA por debajo de 4, disminuya en un 30 o un 40% la intensidad del dolor y tenga menos de 3 crisis al día, me imagino que muchos de los pacientes con dolor crónico firmarían como un objetivo que les gustaría llegar a alcanzar. Y cuando tenemos que poner un fármaco, para eso tenemos la escala analgésica de la OMS que todos conocéis. Esta escala fue en principio diseñada para dolor oncológico. Hoy es la escala que se aplica en el dolor no nociceptivo, es del año 86, está revisada, la última revisión creo que es del 2006. Y también en un principio recordáis que se decía que había que ir subiendo escalón a escalón y que ahora lo que se dice es vete al escalón que te haga falta según la intensidad del dolor, ¿no? En el primer escalón están los analgésicos no opioides, opioides débiles, opioides potentes y en cualquier momento la posibilidad de utilizar adyuvantes. Pero esta escalera es aplicable al dolor nociceptivo, no para el dolor neuropático. Los que son adyuvantes en el dolor no nociceptivo son fármacos de primera línea en el dolor neuropático. Y como es imposible revisar aquí todos los fármacos, lo que hice fue dar unas pinceladas o algunas cosas que me llamaron más la atención o que creo que a veces se nos olvidan con respecto a los fármacos. Con respecto al paracetamol, me centré un poquito en la dosis. Sabemos que la dosis máxima de paracetamol son 4 gramos, pero en dolor crónico posiblemente no deberíamos pasar de 3 gramos al día.
También en insuficiencia hepática no deberíamos pasar de 2, y en insuficiencia renal menor de 3 o incrementar el intervalo posológico. Recordar, todos tenemos en la mente Sintrón, paracetamol, no hay problema a dosis baja, a dosis alta el paracetamol interfiere con el Sintrón. Y de los AINES. Los AINES sabéis, son un grupo muy heterogéneo, las posibilidades son muchas, pero la respuesta, hay una variabilidad en la respuesta individual, lo cual condiciona que un paciente pueda no responder a un AINE, pero sí a otro. Y podemos ir probando con intervalos de 10-15 días diferentes AINEs hasta encontrar el que le va mejor a ese paciente en concreto. Recordar también, a mí se me olvida muchas veces, que y yo creo que los pacientes lo hacen, me voy a la cama, me tomo el ibuprofeno, que no voy a dormir y tengo mucho dolor. No deberíamos recordarle a los pacientes que no se puede uno tumbar 10-15 minutos después de tomar un AINE. No se debe mezclar 2 AINEs, excepto que sea un AINE con un antiagregante. Y si es ibuprofeno o naproxeno y ácido acetilsalicílico, puede interferir el efecto antiagregante, por eso recomiendan que haya un intervalo de 2 horas entre la toma de los dos. ¿Y qué AINE escogemos en un dolor crónico? Pues para eso tenemos que basarnos en los efectos adversos y el riesgo gastrointestinal y el riesgo cardiovascular de la persona. El riesgo gastrointestinal posiciona a los AINEs de menos a más gastrolesividad de esta forma, y a nivel cardiovascular los COSIFs, el diclofenaco a dosis de 50 cada 8 o el ibuprofeno a dosis altas están asociados a alto riesgo cardiovascular, y de los otros AINEs de muchos no se tienen datos. Esto hace que en pacientes de alto riesgo cardiovascular la mejor opción sea naproxeno a 1000 miligramos día o ibuprofeno a dosis baja. Y por supuesto que en insuficiencia renal no deberíamos utilizar AINEs. Recordar también que AINE más IECARA2 más diurético aumenta el riesgo de insuficiencia renal aguda. Es lo que se conoce como la triple WOMI y debemos de tenerlo presente, ya que muchos de estos pacientes toman muchos fármacos y hay muchas interferencias. Los AINEs están posicionados, como dijimos antes, en el dolor nociceptivo somático visceral leve moderado, en el primer escalón de la escalera de la OMS. Del nolotil, en Estados Unidos sabéis que no está comercializado por los efectos hematológicos, por el riesgo hematológico. Recordar que si tenemos a alguien con nolotil de forma crónica, no debemos olvidar de realizarle de forma periódica controles hematológicos. Y los opioides. Los opioides ya merecen una reflexión aparte y profunda. Con los opioides hemos pasado de la opiofobia, que yo tampoco sabía que existía y lo he leído estos días, no hace muchos años, era bastante complicado, en muchos casos, utilizar morfina para sedar a un paciente terminal. Morfina, y ahora se utilizan opioides para muchas indicaciones que no están indicadas, y nos encontramos que un estudio europeo ha posicionado a España como el país donde el mal uso está asociado al mal uso de opioides de toda Europa. Los podemos utilizar mejor. Hay una editorial del último FMC del 2017, riesgos y beneficios del uso de opioides en el dolor no neoplásico, que no tiene desperdicio. Es una reflexión preciosa de por qué hemos llegado a esta situación. Habla, por ejemplo, de que antes, cuando muchos no lo conocéis, pero no hace mucho, para prescribir un opioide, una receta especial, te la daban, tenías que ir a buscarla específicamente, tenías que devolver la matriz, si te faltaba una, ¿usted qué ha hecho con esa? Es que mire, es que tal, me olvidé de apuntar uno, que no le vuelva a pasar. Ahora, desde la receta electrónica, simplemente te sale una alerta que pone: recuerde, este paciente está con tratamiento opiáceo, dele usted la hoja de medicación activa porque la va a necesitar para recoger en la farmacia. Bueno, no la deben de necesitar porque muchos te lo piden por teléfono. Piticlin, piticlin, póngame Yantil, oiga, ¿cómo dice? Póngame, que se me acabó. La facilidad en la prescripción,
el que muchos pacientes, antes como prácticamente solo había morfina, la gente asociaba a morfina. Ahora muchos de los fármacos la gente no los asocia con que son opiáceos y no son conscientes de que están utilizando un opiáceo con todos los riesgos que eso conlleva. No sé cómo podríamos mejorar esta situación, pero yo creo que sí que merece una reflexión profunda a todos los niveles y condicionar cambios en nuestra práctica clínica. En todo caso, antes de prescribir opioides debemos evaluar bien el riesgo, optimizar los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, debemos informar al paciente de los efectos adversos, fundamentalmente gastrointestinales y la somnolencia, y yo creo que eso sí que es muy importante, es pactar el objetivo y la posible retirada. Le voy a dar este fármaco, es un fármaco potente, pero si no conseguimos controlarle el dolor, se lo vamos a quitar. Hay muchos pacientes que están con tratamiento, estoy igual que antes, bueno, vamos a quitar, imposible, porque es muy complicado si desde el principio no se aborda intentando ya al paciente hacer consciente. A mí me llama la atención en el Up to Date que hablan de que el paciente antes de la prescripción de opiáceos debe comprometerse a un buen cumplimiento, a un buen uso, a no ejercer abuso ni utilizar otras dosis que no sean las adecuadas, e incluso habla de que debería pactarse un consentimiento con el paciente. A lo mejor, sin llegar a eso, cuando prescribimos un opioide, deberíamos que el paciente fuera consciente del tipo de tratamiento que le vamos a dar y, no sé, de alguna forma que fuera consciente de que de los riesgos y beneficios potenciales que puede prescribir ese fármaco, sobre todo si estamos hablando a largo plazo. Y una vez que ya decidimos que tenemos que darle un opioide a ese paciente, tenemos que decidir cuál. Y una vez que hemos decidido cuál, luego vemos las distintas posibilidades, la elección del opioide la va a condicionar los efectos secundarios y la comorbilidad del paciente, lo tenemos que titular. Iniciamos con dosis bajas, vamos aumentando progresivamente 25-50%, no antes de 3 días y con valoraciones cada 2 semanas. Y no debemos olvidarnos que estos fármacos presentan tolerancia, es decir, que podemos necesitar estar escalando dosis para conseguir objetivos. Para intentar minimizar la presencia de tolerancia debemos hacer un seguimiento estrecho y cuando ya no queda más remedio, ahí está la rotación de opioides. La rotación de opioides que en cualquier sitio encontráis las dosis psiquianalgésicas siempre comparadas con la morfina de los fármacos que producen dependencia física, ya somos conscientes todos, y que producen adicción. Pero sí lo que no se nos debería escapar es cuando creemos que un paciente se está haciendo adicto a los fármacos porque cada vez nos demanda más, porque nos pide más dosis, cuando en realidad lo que está pasando es que no somos capaces de controlarle bien el dolor y lo que nos está demandando es un control del dolor porque no estamos manejando la situación de forma adecuada. Bueno, los cambios de opioide utilizando las dosis psicoanalgésicas, recordar las contraindicaciones, recordar las interacciones y valorar siempre, suelen ser muchos pacientes mayores y su riñón funciona de una forma más ralentizada y hay que valorarlo. Y otra situación que siempre está ahí, alerta, opioides, benzodiazepinas, la realidad es que hay muchísimos pacientes que además de opioides están utilizando benzodiazepinas con el riesgo que eso conlleva y con la imposibilidad muchas veces de retirar la benzodiazepina. A veces está con benzodiazepina y el inicio de opioides puede ser una oportunidad para retirar la benzodiazepina. Si no lo haces ahí probablemente ya no lo puedas hacer. Y en cuanto a los efectos adversos, las náuseas y los vómitos suelen autolimitarse en las primeras semanas y el manejo es bastante fácil. Utilizamos metoclopramida, domperidona y podemos manejar el problema. El estreñimiento ya es más complicado porque el estreñimiento lo presentan más del 50% de los pacientes y debemos también anticiparnos a que se presente. Como el problema de los opioides es que enlentecen el tránsito intestinal, debemos utilizar laxantes osmóticos de primera opción.
Y los opioides, como sabéis, hay opioides menores o débiles, opioides mayores o fuertes. Esto en realidad están clasificados así por la normativa de la OMS, pero opioides débiles o menores a dosis altas se comportan prácticamente como opioides mayores, ¿no? 400 miligramos de tramadol equivalen a 80 miligramos de morfina. Y eso debemos de tenerlo presente. De los opioides débiles tenemos la codeína y el tramadol. El tramadol, bueno, desde que está la presentación con dosis bajas de paracetamol y tramadol y además con la gran cantidad de presentaciones que tenemos, la verdad es que entró para quedarse. Lo utilizamos muchísimo más y el tramadol está ahí. Recordar del tramadol que tiene un efecto agonista sobre receptores opiáceos, pero que también tiene un efecto inhibidor de la síntesis, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y eso es lo que hace que tenga un papel en el dolor neuropático. Y eso es lo que hace también que se acompañe de una alerta que dice peligro, si tramadol y antidepresivos de estas características, posibilidad de síndrome serotoninérgico. Está descrito, la realidad es que hay muchísimos pacientes con los dos fármacos y yo, después de darle muchas vueltas, es quizá la pregunta que me quedó sin responder después de preparar este tema y que seguiré buscando, porque en los libros viene, no los ves, hay muchos pacientes con estos fármacos y sí que me gustaría encontrar una respuesta porque son fármacos que son adyuvantes en el tratamiento del dolor y por tanto están presentes en muchos tratamientos de forma combinada. De los opiáceos, la morfina sigue siendo el comparador para todos, el opiáceo, y además era el que teníamos hace poco, pero hoy las posibilidades son muchas. Los efectos secundarios y la comorbilidad condicionan el elegir uno u otro y la presencia de tolerancia, el que tengamos que rotarlos y cambiar. Para ello, en cualquier sitio se encuentran las dosis psicoanalgésicas y sería así como cambiaríamos de uno a otro. La morfina tiene una biodisponibilidad muy variable y tiene vías de administración muy amplias, ¿no? Todas las vías de administración. Y el fentanilo. El fentanilo es mucho más potente que la morfina y probablemente la presencia del fentanilo en el arsenal terapéutico haya sido una de las causas que condicionó el abuso de opiáceos o el mayor uso de opiáceos en el día a día. Porque antes además casi decían, son los parches de morfina. Yo hace mucho que no le oigo a nadie decir parches, a los pacientes, parches de morfina. Se ha perdido también esa idea de que es un opiáceo. Y la verdad es que son muy cómodos, se puede incluso titular con ellos y tenemos muchas presentaciones, pero hay que tenemos no solo el fentanilo en parche, sino también para rescate el bucal y nasal, pero hay que tener en cuenta en los parches de fentanilo algunas cosas. Que no pueden estar en contacto con fuentes directas de calor, eso hay que decírselo a los pacientes. Que algunos parches tienen metal y eso lo debemos tener en cuenta para las resonancias, para cardioversión. Yo eso no lo sabía. Y merece la pena pararse con esta alerta de la FDA del 2012. Esta alerta habla de la exposición accidental en niños y habla de los últimos 15 años, desde el 97. Bueno, los del 2012, 15 años para atrás. No son muchos casos, son 26 casos de niños, pero es que 10 fueron muertes. Y 10 fueron muertes evitables y no debemos, o por lo menos se nos olvida muchas veces, el avisar a los pacientes que están con fentanilo que el manejo de estos fármacos no se pueden dejar en cualquier sitio, no se pueden desechar en la basura, deben desecharse en el punto SIGRE y que la manera de desecharlos es plegarlos sobre sí mismos de tal manera que el fármaco quede los restos de fármaco que pueda quedar en la matriz no estén expuestos a que nadie los toque. Incluso, y es curioso, uno de los casos fue un paciente en verano que se le despegó el parche y llevaba a un niño pequeño en brazos. Son cosas curiosas, pero bueno, estamos hablando de 10 muertes evitables, de 12 hospitalizaciones.
El desecho a mí se me olvida muchas veces, ahora porque lo he revisado, de advertir a los pacientes o recordarles que estos fármacos se deben de desechar de esa forma, ¿no? La oxicodona vino con la naloxona porque el papel en el control del estreñimiento nos ayuda mucho, ¿no? Y la hidromorfona, yo me imagino que esto también son modas, ¿no? Yo tuve 2 o 3 pacientes que vinieron de otra comunidad autónoma y todos venían con hidromorfona. No sé por qué, aquí la hidromorfona se usa poco, pero sí que tiene ventajas porque no utiliza citocromo P450 y por tanto tiene menos interacciones y además como es dosis única, para pacientes con problemas de cumplimiento sería una alternativa. El tapentadol tiene la ventaja de que es como el tramadol, es agonista de receptores opiáceos, inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina y por tanto juega un papel en el dolor neuropático donde los opiáceos estaban en el segundo escalón. De la metadona y del ibuprofeno no os puedo decir nada porque son fármacos que no manejamos habitualmente. La metadona tiene el papel en la insuficiencia renal, es de farmacocinética muy compleja y también es útil en el dolor neuropático. Y de los parches de buprenorfina, que yo esto no lo sabía, he leído que tienen la opción de aplicarse 2 veces por semana, pero la verdad es que no los manejo ni los conozco. Y lo mismo que se ponen, a veces hay que quitarlos. A veces hay que quitarlos de repente, a veces hay que quitarlos despacito, depende. Las causas para tener que retirar un opiáceo es el mal uso, el no control del dolor y los efectos adversos. Cuando no conseguimos objetivos o cuando a pesar de derrotar opioides o tenemos dosis altas y no tenemos mejoría, podemos hacer una retirada gradual retirando el 10% por semana. Al llegar a 1/3 de la dosis podríamos incluso bajar a retiradas del 5% y podemos ayudarnos de adyuvantes o antidepresivos para el manejo de esta situación. No deberíamos usar benzodiazepinas en esos momentos. Cuando es la somnolencia o cuando sospechas que el problema es un mal uso del fármaco, la retirada puede ser más rápida con una escalada del 25% por semana. Por otro lado tenemos los adyuvantes, los antidepresivos y los anticonvulsivantes, que son el primer escalón del dolor noniceptivo. Las benzodiazepinas con el poder de adicción y el poder de aumento de sedación cuando se asocian a opiáceos y los otros glucocorticoides que los manejamos en situaciones muy concretas. El Up2Date posiciona, decíamos que en el primer escalón están antidepresivos, tricíclicos, selectivos de noradrenalina y anticonvulsivantes. El Up2Date posiciona, no se ve muy bien, en el primer escalón a los 3 al mismo nivel, y luego ya vienen los opioides, ya combinaciones y técnicas invasivas analgésicas. Pero muchas otras guías clínicas, entre ellas la del Sergas, posiciona la amitriptilina en primer lugar, tanto en la neuropatía diabética como en las otras neuropatías. Separa la neuropatía diabética del resto. Posiciona la amitriptilina en primer lugar, sobre todo en gente joven, condicionado por los efectos secundarios, y posiciona la duloxetina para la neuropatía diabética y la pregabalina o gabapentina para las otras neuropatías. Si empezaste por uno, cambia al otro, si no te va, y si no, se pueden hacer combinaciones, antes de pasar a los opioides, que serían el otro escalón. De la amitriptilina que os voy a contar, lo único que no está claro cuál es la dosis para dolor y que tampoco está claro si es mejor una dosis nocturna o repartir la dosis en cada 8 horas en dolor crónico. Que si queremos menos sedación tenemos la imipramina y que estos fármacos están condicionados por los efectos secundarios, ¿no? En cuanto a los antidepresivos, duloxetina y venlafaxina, hay más evidencias en relación con la duloxetina, pero los dos están posicionados a este nivel. Además, es más seguro la duloxetina y
y no solo están posicionados y tienen indicación en neuropatía, sino que son uno de los fármacos que se maneja en la fibromialgia, con efectos, como todos sabéis, de forma no tan buena como nos gustaría, ¿no? Pero bueno, sí están posicionados ahí, aunque la mayor parte de los pacientes no responden ni a esto ni a la mayoría de los fármacos. En cuanto a los anticonvulsivantes, de la gabapentina no os digo nada, está posicionado en primer lugar en la neuralgia del trigémino y en atención primaria, la neuralgia del trigémino no la manejamos. Y en cuanto a la gabapentina o pregabalina, aparte de la diferencia de precio que va a favor de la gabapentina, otra de las diferencias que tienen es que la pregabalina consigue control del dolor antes que con la gabapentina. A veces con la gabapentina necesitas escalar dosis y tardas más tiempo en controlar el dolor. En la pregabalina recomiendan empezar con 150 miligramos al día, pero en gente muy mayor a veces es mejor empezar con el 50%, con 75 y ir escalando la dosis más lentamente, como con la mayor parte de los fármacos en la gente mayor. ¿Y qué pasa con los tópicos? ¿Tienen algún papel? ¿No lo tienen? Tenemos la lidocaína en parches o en crema, la capsicina y los AINES tópicos. De la lidocaína, que la hay en parches y en crema, la verdad es que en ficha técnica está solo aprobado para neuralgia posherpética, pero hay estudios que hablan de su eficacia en otras neuropatías de otros que no sean posherpéticas, ¿no? Sí que la capsicina, bueno, el gran limitante de los parches de lidocaína es el precio, que sabéis que son caros, ¿no? La capsicina sí que tiene indicación aprobada para neuralgia posherpética y para dolor neuropático y recomiendan que no se valore hasta las 4 semanas, que hasta las 4 semanas le podemos dar margen para el control del dolor. Y aparte de la crema y de los parches de Sor Virginia que llevan capsicina, hay unos parches que no se pueden utilizar en primaria, que hay que poner en el hospital, que yo no los conocía, con dosis altas de capsicina, que en algunas situaciones a lo mejor pueden ser útiles. Se cambian cada 90 días, es doloroso ponerlo. Bueno, yo lo que estuve leyendo no lo conocía, pero debe ser una alternativa en un escalón más alto que el que podemos abordar en atención primaria. Y de los AINES tópicos, ¿qué os voy a decir? Que no sepáis. Si es dudoso su eficacia en dolor agudo, en dolor crónico todavía los estudios dicen que, bueno, pero la realidad es que a algunos pacientes le funcionan, se lo echan, se absorben poco y ¿por qué no usarlos si funcionan, ¿no? Y me imagino que es lo que hacemos todos, ¿no? Hay algunas situaciones que condicionan un manejo un poco más complejo del dolor crónico. Y es la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, el paciente con demencia y el paciente mayor. En la insuficiencia renal y hepática, el manejo de los fármacos hay que adaptarlo a esa situación. Si tenemos que utilizar un opioide, el de elección sería el fentanilo, tanto para insuficiencia hepática como para insuficiencia renal. Y en el paciente mayor, paciente crónico complejo, paciente polimedicado, paciente con muchos años, con muchas medicinas, con mucha patología, paciente de manejo complejo, que tiene dolor por muchas causas, que le duelen muchos sitios y que tiene muchas etiologías para que le duela, ¿no? Pacientes complejos con la función renal tocada, en los que además hay muchas interacciones y que están en la consulta muchas veces porque a veces es muy difícil controlarle el dolor, ¿no? En estos pacientes hay que utilizar los fármacos, estos y como el resto de los fármacos, con dosis más bajas, escaladas más lentas y supervisión más frecuente. Y aún así a veces es muy complicado, ¿no? Y en el paciente con demencia, para todo hay test, para todos hay cuestionarios, pues para valorar el dolor en pacientes con demencia también lo hay. La realidad es, ¿tiene un cuidador? No tiene un cuidador. Tiene un cuidador que te dice, me parece que no está bien, algo le pasa, tiene cara de dolor, no duerme estos días, lo veo inquieto,
Y ahí lo manejas, descartar infecciones, descartar causas que puedan condicionar un dolor agudo, un fecaloma, bueno, todo lo sabéis, y si no, pues intentar abordar que el paciente no tenga dolor, pero bueno, a veces es difícil. Este test, como todo, es muy bien hecho, es más o menos lo que hacemos de una forma no estructurada en el día a día, ¿no? Y no se acaba todo cuando pautamos un tratamiento, hay que hacer un seguimiento y el seguimiento es similar a cualquier otra patología, ¿no? Hay que valorar si realmente hemos conseguido resolver el problema, si el paciente toma bien la medicación, si los efectos adversos están condicionando un mal uso. La recuperación del sueño es algo muy importante. Si conseguimos muchas veces que el paciente duerma, hemos conseguido mucho, porque es que te lo dicen, es que ahora ya puedo dormir. El impacto en la calidad de vida y ir ajustando el tratamiento y programar el seguimiento como en cualquier otro proceso de atención. En atención primaria, una de las cosas que nos gustaría mejorar y que creemos que es un área de mejora es la coordinación con los niveles y en el dolor es igual que en cualquier otra situación, ¿no? A lo mejor sería bueno que estuviera aquí alguien de la unidad del dolor y nos dijera qué espera de nosotros si no tiene, ¿no? Yo, como lo veo desde el otro lado, pues a mí me gustaría que desde la unidad del dolor no utilizaran siglas, que cuando pautaran un tratamiento lo escribieran, porque a veces en la prescripción inducida te surgen muchas dudas porque no ves bien la información y tienes no hay ningún problema que en atención primaria conciliemos la medicación y hagamos la renovación de una receta, pero es que a veces el problema es que no sabes qué te están pidiendo. Me gustaría que en la unidad del dolor, y yo no sé si lo hacen, los pacientes lo dicen, pero a lo mejor no es allí, no tuviera nadie la sensación de medicamentos para toda la vida, ¿no? Hay muchos pacientes, y estamos hablando sobre todo de los opiáceos, y gente joven, y este problema sobre todo en gente joven, que es que me lo dieron para toda la vida y tú te echas las manos a la cabeza, tiene 30 años y que vamos a estar así. Y además te lo piden por teléfono, no le estás viendo la cara, no ves ni si tiene dolor o si no lo tiene. Y además, otra de las cosas que nos gustaría en atención primaria es que saber cuándo van a verlo en la unidad del dolor. No sabemos por qué razón, y aquí hay gente que está y puede cambiar esto, las consultas de la unidad del dolor no aparecen en Janus, no sabes cuándo va a ir. Te tienes que fiar del paciente, que a veces no se entera, que a veces viene el cuidador, que a veces el viejito no sabe, sí, no sé cuándo me dijeron. A veces también se pauta medicación como aguda y luego a ti te la piden y no sabes si le faltan 3 días para ir o le faltan 3 meses, y eso nos condiciona y nos dificulta el manejo del dolor en la atención coordinada con la unidad. Y ellos son expertos en técnicas analgésicas que nosotros nos conocemos. También nos gustaría conocer qué técnicas disponemos, que muchas no las conocemos, cómo son, a qué están dirigidas, y posiblemente sí sería bueno el mejorar eso y saber, a lo mejor, algún paciente que tenemos y que podríamos haber derivado porque se puede beneficiar de unas técnicas que no sabemos si se hacen, si no se hacen. Y ellos son expertos en todo eso, pero nosotros somos expertos en el paciente. Sabemos el que vive en un cuarto sin ascensor, solo, con una ayuda a domicilio que le va 1 hora, que cuando llegas allí y ves las medicinas todas tiradas y no sabe ni lo que toma, pues dices, bueno, pues aquí a lo mejor el manejo tiene que ser con fármacos de otra forma o con dosis únicas diarias si lo puedo, y sabemos también de las dificultades en el entorno del paciente, o sea que tenemos que trabajar juntos porque el objetivo es común, mejorar el dolor del paciente, y no nos queda otra, y yo creo que esto es un área de mejora importante. En la e-consulta esta que hicieron en Coruña y en la hoja esa que no está en Janus, tienes que buscar en otro sitio, y es dentro de las 100.000 hojas que tienes que buscar para derivar al paciente y que a veces no sabes,
dicen que los criterios de remisión son paciente con dolor crónico refractario, alergias a múltiples fármacos, pacientes con rápida tolerancia a opioides o efectos secundarios indeseables, pacientes que se pueden beneficiar de una técnica específica que se haga en la unidad del dolor o pacientes ya conocidos de la unidad y que han sido alta. Más o menos es esto, ¿no? ¿Cuándo tenemos que derivar a la unidad del dolor? Cuando no podemos controlar el paciente. Esto también es una situación bastante frecuente. Son esos pacientes que son alérgicos a tantas cosas que, claro, como tienes que ir escalando dosis y utilizar fármacos, dices, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Es que es alérgico a 1000 cosas. La tolerancia a opioides a veces también condiciona el tener que derivarlo, bueno, y lo que hablamos, ¿no? Efectos secundarios y cuando estás con índices de abuso, pero esto yo veo que pasa en todas las casas, en la nuestra y en la otra. Para los que queráis, este protocolo del FMC de octubre del año pasado es un resumen genial, muy práctico. Yo lo tengo en formato electrónico, lo tengo en el escritorio del ordenador y si alguien lo quiere yo se lo mando porque es muy, muy práctico y es un documento de consulta muy ágil para el manejo del dolor. Y como conclusiones del dolor crónico no oncológico y como conclusiones desde la revisión vista desde la atención primaria, insisto, yo creo que una de las conclusiones es tenemos que mejorar la coordinación entre niveles y otra conclusión, y esta ya vale para la diabetes, para el dolor, para lo que queráis, para cualquier problema de los que vemos en el día a día, se puede controlar el dolor crónico, se pueden controlar muchas cosas en atención primaria, pero tal y como estamos en estos momentos, si ya es compleja la atención de los problemas, es mucho más compleja por la forma que tenemos de trabajar. Parecía que había líneas rojas, parecía que cuando te citaran 2 pacientes a la misma hora eso iba a romper, no lo íbamos a... Parecía que podíamos trabajar hasta un cierto número de pacientes, pero los límites no existen y no sé dónde vamos a acabar. Yo el otro día leí en un sitio que una agenda de más de 35 pacientes en atención primaria era una agenda de riesgo. Pues yo creo que para el manejo del dolor crónico, para el manejo de cualquier otro problema, debemos intentar buscar en atención primaria no trabajar con agendas de riesgo. Y nada más y muchas gracias. Y no sé qué os parece, a mí también me gustaría saber cómo lo veis vosotros, si realmente tenéis esa percepción de que los opiáceos parecen caramelos para muchos pacientes, si la gente no es consciente de que está tomando un tratamiento con opiáceos, o si no tenéis esa percepción, o si tenéis alguna pregunta o alguna duda. El servicio de mentir, pero también es bien cierto que a veces tenemos, porque no queremos o porque no tenemos tiempo de explicarle. Yo sí tengo la experiencia en la consulta de que cuando le digo a un paciente que lo que le dieron es un derivado mórfico, me dice entonces no lo quiero. Y que no se lo dicen. A lo mejor también nos pasa a nosotros, ¿no? Pero sí que me parece que está tratado con el dolor crónico con mórficos y sobre todo cuando se trata de patologías crónicas y gente joven, ¿a dónde llegamos? Yo tuve un caso muy, muy complicado, con dosis altísimas y por más que me planteé que lo reevaluaron, lo que terminó el paciente fue marchándose de mi cupo. Entonces es un problema que creo que está ahí y que quizás la raíz y lo que tengamos que tener es esa relación que no tenemos. Los tratamientos no se pueden dejar cuando no son patologías que vayan a caducar ahí al pairo. A mí sí que me parece que sí que veo el mismo problema. Mucho tratamiento y poco explicado. Claro. Me imagino que estarán como nosotros, desbordados, pero se paga un precio muy caro por no tener tiempo para atender bien a los pacientes. Yo creo que pagamos un precio muy, muy caro. Muy caro, los que mandan y pueden cambiar las cosas. Hablas con una especializada y te dice más de lo mismo. A ver, bueno, yo llevo lo que es la farmacia y lo que yo estoy desde mayo allí y bueno, lo que llevo intentando simplemente es que por lo menos los tratamientos crónicos hagan las recetas antes de salir del hospital. Solo eso, y es que es realidad virtual. O
sea, solo eso he intentado. Y vamos, me puede llevar años. No creo que esté ahí y la cosa seguirá igual. O sea, y es que es más de lo mismo. Es que no tengo tiempo, es que tengo muchos pacientes, los que se van de alta mismo. Los que se van de alta... Y eso que, o sea, estamos intentando desde la farmacia hacer la conciliación y procurar, ¿sabes? Lo que pasa que es inasumible. Y entonces, los de primaria, o sea, los de especializada te dicen lo mismo. Vas a primaria y te dicen, es que claro, es que tengo toda la inducida. Sí, yo lo entiendo. Pero, o sea, tienes por los dos lados. O sea, si hablas con unos te dan por un lado y si hablas con los otros te dan por el otro. No es tanto el que se ha inducido o no se ha inducido, sino que a veces no tienes datos de qué realmente... Sí, y después, o sea, aparte de eso, que a lo mejor te prescriben un medicamento ya no en Janus, en un POSIT. Y te llega el POSIT a la consulta de primaria. ¿Y por qué no se ve la unidad del dolor las citas? No lo sé, eso no lo sé, ¿eh? Yo esa parte no la sabía, pero... Ellos tienen unas agendas en unas ¿cómo se llaman? Agendas, un papel. Y ellos pues tienen por días, de hecho tienen días, por ejemplo, bloqueados porque igual hacen técnicas en quirófano y tal. Entonces ellos la agenda, no tienen la agenda de algo. A mí se me llama mucho la atención. Y están en esa agenda. Están desbordados. Yo también es cuando te roté allí, pues la verdad es que a mí me gusta mucho cómo trabajan, o sea, trabajan, hacen un montón de técnicas. Y dije, es una pena que primaria no sepa todo lo que hacéis y las indicaciones para todas esas... Claro, yo creo que eso nos falta y nos podría ayudar mucho. Yo creo que hay pacientes que se están perdiendo técnicas porque las desconocemos. Tampoco tienes que llegar al tope de los fármacos, igual una persona joven o con una, pues eso, una baja laboral o tal, pues llegar a otra técnica sin necesidad de recurrir a tanto fármaco. Claro, vamos a ver, pero eso se puede organizar, porque bueno, sabéis que es la persona que lleva primaria, para eso siempre está súper receptiva y tal, y no creo que la clínica del dolor ponga ninguna pega, eso se puede organizar. Entonces, bueno, estáis refiriendo solo a la unidad del dolor, pero el problema del manejo del paciente es que es multidisciplinar y muchas veces nos peleamos para no darle un AINE por su problema renal, por su patología cardiovascular, y va al traumatólogo, le da 6 meses un AINE de los de mayor riesgo cardiovascular y te dice que no, que le dijo que lo tenía que dar 6 meses. Me refiero, quizás el manejo del paciente no solo es la unidad del dolor, es un manejo multidisciplinar por donde todos los servicios debemos estar de acuerdo. Si tú le dices a un paciente que no puede tomar un fármaco y al día siguiente un especialista le dice que lo tiene que tomar 6 meses, lo único que consigues muchas veces al no tener tiempo para explicárselo bien, es lo que dice acompañar, que cambien de cupo, cambien al médico, que por vía telefónica se lo va a activar, porque además se lo dan por 6 meses y le dicen que lo tiene que tomar. O sea, que no solo la unidad del dolor, es... Pues si el traumatólogo te prescribe por 6 meses, vamos. Bueno, eso es una lucha. Eres la pena. No, pero por ejemplo... Si un traumatólogo te prescribe por 6 meses, dime cuál es la receta. 3 muchísimos. Pero otro problema que hay son pacientes que están en lista de espera para un reemplazo articular y que están con dolor, y a lo mejor si esa lista de espera no estuviera y le pusieran la prótesis de rodilla, no estaría un año y a lo mejor podrías evitar muchos problemas. Creo que un poco también no es descargar, nadie es peor ni mejor que nadie, todos tenemos el mismo problema. La saturación, yo entiendo como trauma, como yo, es mucho más fácil dar un fármaco que explicar, porque te lleva mucho más tiempo y te agota más la educación sanitaria o explicarle al paciente. Para el traumatólogo que tiene 70 es más fácil dar un AINE y decir que de explicarle que tiene que esperar 8 meses. Me refiero, todos tenemos el mismo problema, yo creo, falta de tiempo, y entonces es mucho más fácil prescribir por lo menos para mí, es más fácil prescribir que desprescribir. No, claro, yo creo que el problema es que trabajamos todos nosotros y en hospitalaria con unas agendas que son incompatibles con... No, ellos igual. Con poder abordar ellos los problemas, ellos igual, claro. Pero bueno, algo habría que hacer para intentar, ¿no? Porque de nada vale que te revises una cosa, que intentes hacerlo bien y luego llega la hora de la verdad y te dan las 3 de la tarde con 3 domicilios. Y bueno, y aparte que los pacientes con dolor en la atención primaria no vienen por me duele. Vengo porque ajustar el tratamiento de la diabetes, me duele la espalda y por favor el volante para el oftalmólogo que me toca la revisión, ¿no?
es complejo, muy complejo. En los años no hay ninguno de elección para empezar, ¿no? El que tenga menos efecto cardiovascular para un dolor crónico, por ejemplo, la dismenorrea, por ejemplo, ¿no? Que algo... Pero No hay ningún año de elección para empezar, ¿no? no, en principio no. Tienes que valorar la persona y su comorbilidad y el riesgo cardiovascular y el riesgo gastrointestinal. Y luego, como la respuesta es individual, tampoco para todos vale lo mismo, ¿no? Tienes que ir probando. Pero bueno, en dolor crónico, quizá en naproxeno sea el de elección, ¿no? La elección porque es de vida media larga y porque su riesgo cardiovascular es menor, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir.